A finales del siglo XVIII, diversos científicos formularon leyes cuantitativas que relacionaban la interacción que había entre campos eléctricos, campos magnéticos y a su vez por las corrientes eléctricas que circulaban sobre los conductores. Podemos mencionar la ley de Ampère, la ley de Coulomb, la ley de Faraday-Lenz y la ley de Gauss. Pero todas estas leyes fueron unificadas mediante las ecuaciones de Maxwell. Es decir, en 1864 James Maxwell logró unificar todas estas leyes en 4 ecuaciones y así describir por completo los fenómenos electromagnéticos. En realidad eran 20, pero fueron unificadas en 4 leyes, que son la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday y la ley de Ampère generalizada, que aquí las podemos ver en forma diferencial y en forma integral. Vamos a ver cada una de ellas. Para esto, suponemos que esta parte es un campo electromagnético, ¿sí? Formado por campo eléctrico y campo magnético. Es una zona del espacio. Las cargas y los imanes, y solamente ellos, pueden sentir ese campo. Es decir, que esa intermediación que va a haber entre esas cargas o imanes con el campo magnético va a obedecer a ciertas reglas y entonces nos podemos preguntar cómo esas cargas perturban al campo magnético, cómo los imanes perturban ese campo magnético y a su vez cómo el campo se perturba a sí mismo. Esto lo explicamos con las ecuaciones de Maxwell, que nos dicen cómo es ese campo electromagnético y cómo cambia el mismo. Ahora, ¿cómo afecta a su vez el campo a las cargas? Es decir, antes vimos cómo las cargas afectaban al campo, pero ahora también podemos pensar al revés, que el campo está afectando a las cargas. ¿Y cómo las va a afectar? Por medio de la fuerza de Lorentz. Es decir, que sobre esas cargas que son introducidas en ese campo magnético, a veces va a existir una fuerza, ¿no? Va a depender de ciertas condiciones, que se llama fuerza de Lorentz, que va a hacer que esa carga quizás modifique su dirección y su sentido. Una de las leyes entonces será la ley de Gauss, que la mencionamos antes, que nos habla del campo eléctrico, es decir, nos explica cómo las cargas afectan al campo eléctrico. Si tenemos una carga positiva, podemos ver que esa carga es una fuente de campo eléctrico, es decir, las líneas de campo salen de esa carga positiva. Y a su vez, la carga negativa es sumidero de campo, es decir, que las líneas de campo entran a esa carga. Entonces, esto podría deducirse como que cargas de igual signo se repelen y las cargas de distintos signos se atraen, debido a lo que estuvimos hablando. Ahora, a su vez, podemos ver cómo las líneas de campo van perdiendo intensidad a medida que nos alejamos de esa carga. Es decir, que el campo eléctrico disminuye, pero no linealmente, sino disminuye con el cuadrado de la distancia. La siguiente ley, que es la ley de Gauss del magnetismo, nos está hablando entonces del campo magnético. Y podemos decir que no existen las cargas magnéticas, pero sí existen los objetos, los elementos que crean campos magnéticos, como lo son los imanes. Los imanes tienen un polo norte y un polo sur, y vemos cómo las líneas de campo magnético, que acá están marcadas con pequeñas brújulas, diríamos, o agujas imantadas, se cierran sobre sí mismas. Es decir, que es cerrado este campo. Las líneas de campo magnético salen del polo norte y entran al polo sur. O sea, estamos viendo que el campo magnético se cierra sobre sí mismo, porque no existen cargas magnéticas.
Y otra cosa que podemos decir, que si tenemos un imán que tiene los dos polos que dijimos antes, norte y sur, y lo cortamos a la mitad, obtenemos dos nuevos imanes, con dos polos en cada uno de ellos, norte y sur. O sea que no existe el monopolo, es decir, no existe un polo único, sino siempre va de a pares. Y el campo magnético siempre se cierra. Esto es lo que dice la ley de Gauss del magnetismo. La ley de Faraday nos habla de la relación que hay entre el campo magnético y el campo eléctrico. Estamos viendo que aquí hay una variación del campo magnético con el tiempo y esto produce un campo eléctrico. En realidad, lo que varía es el flujo magnético y ello activa un campo eléctrico. Es decir, si, por ejemplo, tenemos un solenoide que está formado por espiras, ¿sí?, de un conductor, y esto lo vamos a conectar a un voltímetro que nos va a registrar si existe un voltaje o no, y a su vez una lamparita que si existe un voltaje y corriente se va a encender. Pero como estamos viendo, acá hay un imán que está quieto. Cuando está quieto, salen líneas de campo magnético del mismo que están entrando en esa espira, a esto se le llama flujo magnético, pero no se registra ningún voltaje, porque el imán está quieto y no hay variación del flujo. ¿Qué pasa si ese imán se acerca entonces a ese solenoide? Va a aumentar el flujo magnético. Entonces va a aparecer un voltaje y se va a encender la lamparita. Es decir, que va a haber un voltaje inducido en ese solenoide, que se va a crear un campo eléctrico y a su vez va a empezar a circular corriente eléctrica debido a esa diferencia de potencial que aparece. Por lo tanto, vimos como del flujo magnético se activa un campo eléctrico y esa es la relación que hay entre los dos. Ahora, puede suceder al contrario. Esa es la cuarta ley, es decir, la ley de Ampère-Maxwell. Y ahora tenemos un conductor sobre el cual está circulando corriente I, y podemos ver cómo esa corriente que circula, o sea, son cargas en movimiento, generan a su alrededor campo magnético. Es decir, que una variación del campo eléctrico o de cargas moviéndose, a su vez generan campo magnético. Bueno, aquí terminamos con las leyes de Maxwell. Muchas gracias.